Bienvenidos una vez más, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Bienvenido a la clase de Bedibarta Bam. Esto quiere decir y hablarás de ellas. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Adán Ben Joshua, soy el pastor de la comunidad mesiánica Yovel en la ciudad de Tamarack, Florida. Aquí estamos agradecidos del Eterno por estar con ustedes. Esta es la clase de un Beit Midrash. Este es un momento de estudio, de interpretar la escritura. Y hoy estamos estudiando un poquito acerca de los diferentes temas de la porción del día de hoy que se estudia en las más de 22.000 sinagogas por todo el mundo, de la porción bíblica o la parashá, que se llama Mishpatim, que es leyes. Y al ser la palabra leyes, el tema que esta mañana empezamos a introducir fue el tema de la ley y la gracia. Ya tengo ahí una imagen bien interesante de la ley y la gracia. Es un signo de prohibido, la Torá es prohibido. ¿Y cómo es eso, Pastor Adán, si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pero entonces, ¿cómo interpretamos bien la escritura? Este es un tema que es un tema amplio, un tema que diría, es complicado. Sin embargo, es bueno empezar a sentar fundamentos para poder entender esta dificultad o esta controversia que hay entre la ley y la gracia. Por favor, tome nota. Hoy vamos a hacer, en esta tarde vamos a hacer bien en detalles, bien de estudio bíblico, bien de minusas, ir con la minucia, en detalles a nivel del hebreo y sobre todo el griego. Y vamos a estar citando algunos eruditos, tanto cristiano como mesiánico, y eso va a ser de gran bendición. Me traje mi cafecito porque a esta hora de la tarde nos hace falta el café. Vamos a tomar. Baruch atá Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh baro. Amén. Prepare su café ahí. Y avise si tiene manera de pasar el link a sus amigos, por favor, bienvenido. En el cristianismo a veces se enseña que la gracia y la Torá son opuestas. Y este conflicto, de acuerdo a nuestra manera de entender, surge de un malentendido acerca de la salvación. Pero antes de citar y sobre todo recordar el primer versículo de la porción del día de hoy, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos guíe y que podamos tener suficientemente la mentalidad abierta para entonces poder sacar provecho de este interesantísimo tema que es la ley y la gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre por la oportunidad de estar aquí estudiando tu palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua. Trae entendimiento y claridad y ayúdanos a crecer, ir a un varón perfecto a la medida de la plenitud del Mesías, la estatura de Él. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Sí, como venía diciendo, el asunto de la ley y la gracia es un asunto que muchas veces se ha enseñado que se contraponen. Y el día de hoy, si hay una manera de aclarar, es poder entender que la gracia y la ley no se contraponen. Si bien es cierto, hay una doctrina, y es una doctrina que no está en la Biblia, pero una doctrina que se desarrolló por allá al comienzo del siglo XX, por allá por los 1890, 1900, que se llamó la teología del dispensacionalismo, donde estaba la época de la ley y después la época de la gracia. Entonces, después de que Cristo muere, entonces ya no estamos bajo la ley. Esa es la asociación que generalmente se ha entendido de esa manera. Pero yo le voy a, con el favor del Señor, exponer cómo Pablo entendió esto, no como lo entendieron los eruditos en el siglo XX o a finales del siglo XIX, sino verdaderamente como lo entendería Pablo o como está en la Escritura Sagrada. Esta enseñanza que voy a dar hoy sobre la ley y la gracia
tiene que ver mucho con el contexto que estamos leyendo de la parashá de hoy. Vamos a Éxodo 21:1, que es el primer versículo que nos habla de la parashá de hoy. Éxodo 21:1 nos va a decir lo siguiente: y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Fin de la cita. La palabra entonces hebrea que ha sido traducida como ordenanzas o leyes, como lo dice la Reina Valera. Y quiero que entiendan, voy a estar citando mucho. Nosotros somos una comunidad mesiánica y nos gusta el hebreo y nos gusta ser muy preciso con los nombres del Señor y con el respeto que lleva su nombre y dar un aspecto más judío y hebreo de la escritura. Pero voy a tomar también pasajes puntuales de la Reina Valera, del 2015, también la Nueva Versión Internacional. O sea que ahí va a haber varias. ¿Para qué? Para poder entender, para poder también dar contexto a cada uno de nosotros. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como ordenanza o leyes es la palabra mishpatim, que es la porción del día de hoy, que son las leyes civiles. Muchos de nosotros entonces venimos de una escuela donde la ley era abolida y cuando aceptábamos al Señor se nos mandaba a leer el libro de Juan porque el Antiguo Testamento estaba bajo la ley y eso es obsoleto y solo se basaron en algunos textos. La parashá de hoy nos habla de esas leyes civiles. Ahora, ¿cuáles son esos pasajes que el apóstol Pablo quizás fue malentendido y muchos eruditos, de hecho cristianos, y no quiero subestimar la erudición, pero por supuesto cada erudito va a ser influenciado por el trasfondo teológico que tenga. Así que si usted tiene un trasfondo teológico muy separado, va a tener una perspectiva quizás diferente. Pero vamos a ver, para entrar en detalle, vamos a ver dos pasajes en primer plano, donde el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el capítulo 10, nos habla. Romanos 6:14 es el primero que vamos a leer y dice lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 10:4 nos va a decir también, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. De una manera muy sencilla occidental, sin tomar en cuenta el trasfondo bíblico o el contexto del pueblo de Israel, a grandes rasgos, de manera sencilla, la ley ya no es relevante. Y ahí tenemos el pasaje. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 10:4, si no hacemos una lectura sencilla, sin conocer contexto, la ley, el fin de la ley, o sea, cuando llegó Cristo, se acabó la ley. Esos son dos pasajes muy, pero muy que han sido mal entendidos. Y la idea de hoy es poder traer un poco de claridad. Pueden poner sus comentarios y luego los vamos a leer. Ahorita me quiero dedicar a explicar un poco, introducir el concepto que hablamos esta mañana sobre la ley y la gracia, la ley versus la gracia. Y luego entonces iremos al original griego y quizás en el original hebreo si tenemos la oportunidad. Tenemos entonces el punto, la ley versus la gracia. Creo que tengo la ley versus la gracia. La ley versus la gracia, queridos hermanos, es la idea de que la gracia y la Torá se oponen entre sí. Por alguna razón, muchos maestros del cristianismo ven las leyes en un aspecto negativo y comúnmente se enseña que la ley es contraria a la gracia. Ya no estamos bajo la ley, como leímos hace breves momentos, sino estamos bajo la gracia. Esta forma de entender la Sagrada Escritura o entender el Pentateuco, la Torá, implica que desde que recibimos a Yeshua en nuestras vidas como Salvador de nuestras vidas,
no necesitamos preocuparnos por las leyes del Antiguo Testamento y desde el concepto o idea que se denomina ley versus la gracia. Y tengo anotado ahí unas preguntas y voy a tratar de hacer un close-up para poder leerlas. ¿Qué verdaderamente quiere decir la ley versus la gracia? ¿Qué se quiere decir cuando se dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Será que quiere decir que no necesitamos cumplir las reglas del Eterno? ¿Será que quiere decir que podemos cometer adulterio y robar o robar? Ahí quedan esas preguntas. La verdad que no. Yo creo que nadie, un verdadero cristiano, un verdadero mesiánico, no diría eso. Entonces, ¿qué quiere decir estar bajo la ley o estar en la gracia? ¿Qué quiere decir esto? El concepto de la ley versus la gracia o la gracia versus la ley es un concepto que deriva de los escritos de Rab Shaul, del apóstol Pablo, en sus epístolas. Y aparentemente Pablo confronta la ley con la gracia y hablaba de eso esta mañana. Y es decir, Pablo encasillaba y daba a entender que la ley estaba en contraposición de la gracia. Vamos a ver esos dos pasajes. El apóstol Pablo en varias oportunidades, y ahí lo tenemos otra vez en Gálatas 3:23. Mira lo que dice Gálatas 3:23. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Y mira lo que dice Gálatas 5:18. También dice lo siguiente. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la gracia. De versículos, queridos hermanos, como este, es que existe un malentendido por parte de muchas personas que entienden que ya no se debe seguir las leyes o las reglas de la Torá, a sabiendas que vienen del Padre Celestial y que por algo han sido escritas las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, en medio de esa exposición como un gran rabino, entonces en ese momento se da cuenta de que si no aclara estos pasajes que acabamos de leer, que de confinados de estar bajo la ley, va a ser malentendido. Y se da cuenta de eso y entonces surgen pasajes para traer un entendimiento más amplio de lo que él quiso decir para que no fuese malinterpretadas sus palabras. Como ya ha ocurrido, sus palabras han sido malentendidas por más de unos 2000 años. Y Pablo entonces se dedica a aclarar esa diferencia en sus pasajes, que no puede, él dice entonces que no se puede usar la gracia del Eterno como una libertad o como una licencia para pecar. Miren lo que dice Romanos 6, 1 al 2. Vámonos allá a Romanos 6, 1 al 2. Dirá lo siguiente, vámonos allá y leamos. Nos dirá, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 3:31 entonces también añadirá a esta lectura un poquito antes. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Al contrario, confirmamos la Torá. Esto, entonces, Pablo era bajo la ley o confirma la ley. ¿Cómo es? Pablo está en un proceso de aclarar eso y vamos a hablar de eso el día de hoy. Ahora bien, dentro de la perspectiva mesiánica, si Pablo no está hablando de los creyentes de estar en contra de la ley, porque acabamos de leer precisamente en este pasaje de que confirma la ley y que no quiere eso para nuestra vida, ¿de qué entonces estaba hablando cuando dijo ya no estamos bajo la ley? Hay algo muy interesante que hay que averiguar.
En tiempos del apóstol Pablo existieron muchos, pero muchos judíos, fariseos, creyentes que enseñaban que antes de que los gentiles fuesen parte del reino del Eterno, no necesitaban volverse judíos para ser salvos. Necesitaban ser judíos legalmente para ser salvos. Y esa idea era la que Pablo no estaba de acuerdo. Y él la llamaba estar bajo la ley. Pablo o Rab Shaul creía firmemente que los gentiles que llevaban a la fe de Yeshua eran convertidos en hijos de Abraham y parte del pueblo de Israel por los méritos de Yeshua. Y por lo tanto no necesitaban obtener un estatus de ser legalmente judíos. Y no necesitaban estar bajo la ley. Es decir, volverse judíos legalmente para ser parte del reino de los cielos, para ser parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Podemos decir entonces que las Escrituras no enseñan la doctrina de la ley en contra de la gracia. La gracia es un regalo de Dios para aquellos que creemos en Yeshua. Y las leyes son las instrucciones de amor. Recuerda, instrucción de amor. ¿De parte de quién? De parte del Eterno para con nosotros, para su pueblo. Es decir, a sus hijos. Y ellas nos ayudan a vivir. Vuelvo a repetir, como lo dije esta mañana, este concepto es un concepto errado. Y es una falsa dicotomía, es una falsa división. La ley y la gracia no están opuestas entre sí, sino que se complementan. Para poder empezar un poquito a explicar los pasajes que han sido mal interpretados, porque necesitamos ir al original, que han sido mal entendidos. Deseo y voy a dar unos tecnicismos, y eso es muy importante, para que podamos entender las palabras en su idioma original. Voy a dar dos citas, dos fuentes, tanto de un erudito judío mesiánico como de un erudito cristiano, dentro de un contexto académico cristiano, de hecho, metodista y maestro de la Iglesia Reformada. Me dirigiré en primera parte y en primer plano al erudito mesiánico, el doctor David H. Stern, y voy a poner una imagen de él. El erudito judío mesiánico David H. Stern, en su libro Restaurando las raíces judías del Evangelio, él va a aclarar y nos va a aclarar el término que emplea Pablo para decir estar bajo la ley. Tuve la oportunidad de conocer a David Stern en la ciudad de Jerusalén hace unos años, en el 2017, para gozarme y conocerle, ya un judío anciano, mayor de 80 años, casi 90, vivió muchos años en los Estados Unidos y finalmente su edad de su época dorada ya está en la tierra de Israel. El erudito que hablaba sobre estar bajo la ley involucra dos palabras. Estoy citando de manera puntual de este maestro judío mesiánico David Stern, altamente reconocido. Hay dos palabras involucradas y vamos a poner. La primera palabra es la siguiente, es la palabra del griego uponomon, que aparece 10 veces en el libro de Romanos, en 1 Corintios y Gálatas, y usualmente se traduce estar bajo la ley. Esa es la primera palabra, uponomon, estar bajo la ley. Segunda palabra que ahí mismo tenemos en pantalla es ergonomo. Y ahí está en griego cómo se escribe y se dice ergonomo, que es encontrada con variaciones menores 10 veces en el libro de Romanos y Gálatas y se traduce como el trabajos de la ley o obras de la ley. Una cosa es clara, que Pablo se refiere a estos dos términos de forma negativa o algo negativo. Están las palabras uponomon
y erga nomon. Pero el doctor David Stern, de manera magistral, cita a un famoso teólogo cristiano llamado Charles Cranfield. Y ahí lo tengo en pantalla, el doctor Charles. Cualquier cristiano que estudie la Escritura Sagrada, lo más seguro que tenga los comentarios de la epístola de Romanos y la epístola a los Romanos y el comentario del libro de Romanos del doctor, y se dice C.E.B. Cranfield. Profesor Cranfield, profesor emérito de teología de la Universidad de Durham, también graduado en teología de la Universidad de Cambridge, de un trasfondo metodista y de la Iglesia Reformada. Conozcan los eruditos, y eso es importante. ¿Qué es lo que ellos van a decir? David Stern, entonces, el erudito mesiánico, cita a C.E.B. Cranfield, cita al doctor Cranfield. El doctor Cranfield, según la nota de David Stern, dice, ha declarado el sentido de estas dos frases. La frase de, que aquí la tengo, upo nomon y ergo nomo. El profesor emérito de teología Cranfield declara el sentido de estas dos frases. En su primer ensayo sobre el tema que apareció por allá por el año de 1964, muy interesante, donde resume un comentario monumental sobre el libro de Romanos, donde termina estas lecturas del libro, estos dos tomos del estudio del libro de Romanos, y resume un comentario. Entonces, él escribe lo siguiente. Vamos a leer la cita de este comentario del doctor Cranfield. Se llama San Pablo y la ley. Leamos entonces. El anterior. Ahí, empecemos ahí. El idioma griego del tiempo de Pablo no poseía grupos de palabras que correspondieron a legalismo, legalista y legalístico. Continuamos con la lectura de Cranfield. Esto significa que le faltaba una terminología conveniente para expresar una vital distinción de lo que sin duda obstaculizó seriamente el trabajo de clarificar la posición con respecto a la ley. La Torá, entre paréntesis. Continuamos leyendo en la siguiente parte. En vista de esto, pensamos que siempre deberíamos estar listos a considerar la posibilidad de que las declaraciones paulinas, que a primera vista parece menospreciar la ley, la Torá, estaban realmente dirigidas no contra la ley en sí, sino en contra del mal entendimiento y mal uso de ellas. Pero ahora tenemos una terminología apropiada. En este terreno tan difícil, Pablo fue pionero. Y tengo la cita ahí, C.E.B. Cranfield, San Pablo y la ley. Scottish Journal of Theology, 1964, páginas 43 al 68. Wow. Si el doctor Cranfield está en lo cierto, como creo que lo está, deberíamos ver las epístolas de Pablo con el mismo espíritu pionero que tuvo Pablo. Deberíamos entender primero la palabra erga nomo. Y ahí lo tengo en pantalla. No como obras de la ley. Erga nomon sería la observancia legalística de mandamientos particulares en la Torá. De igual manera deberíamos considerar upo nomon
no como estar bajo la ley, sino en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá y convertirla en legalista. Entonces, cuando vemos que Pablo está tratando de explicar una palabra que no existía, el legalismo de la ley, que eran aquellas personas que eran judíos, no había una palabra en griego para hablar del legalismo de la ley. Aquellos que querían convertir a judíos para que fuesen salvos. Y Pablo estaba en contra de eso. Y él lo denominó estar bajo la ley. ¿Qué es estar bajo la ley? Es estar bajo un sistema de cumplir la ley para ser salvo. Pablo está en contra de eso. Por eso en otros pasajes va a decir, a la verdad, la ley es santa, justa y buena. Queridos hermanos, Pablo no estaba en contra de la ley. Pablo siguió el pensamiento bíblico por muchos años. Pablo decidió seguir lo que dijo el rey David, que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Pero pastor, hay muchos pasajes que contradicen eso. Puedo decir algo y muy interesante. Hay pasajes que, de acuerdo a la manera que el traductor lo ha hecho, con su trasfondo, no conociendo el pensamiento de la obra legalística de la ley, quisieron ayudar al texto. Y vamos a continuación, voy a dar unos pasajes bíblicos que han sido clave y ha traído mucha confusión. Y quiero dedicarlos para que ustedes no analicen conmigo. ¿Cómo están? ¿Están conmigo acá? ¿Estamos bien? Vamos a analizar. Porque si Pablo está en contra del legalismo de la ley, no está en contra de la ley. Está en contra de la interpretación legalista de la ley. Vámonos allá a Juan 1:17. Y nos va a decir lo siguiente. Ese es uno de los pasajes que tenemos y dice de la siguiente manera. Aquí se ve muy claro, pastor, que la ley está en contra de la gracia. Juan 1:17 dirá, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando vemos este pasaje, mira pastor, la ley y la gracia fue dada por Moisés, pero en contraposición la gracia fue por medio de Jesucristo. Y estoy citando de la Reina Valera del 60. Ahora bien, a primera vista este pasaje se ve que la ley está en contra de la gracia. Pero vámonos al texto del Nuevo Testamento griego, o sea, el Nuevo Testamento en griego, que es el título de una edición crítica del griego del Nuevo Testamento, elaborada por Eberhard Nestle y Kurt Aland, editado por el Instituto para la Investigación sobre el Texto del Nuevo Testamento. Y este texto en griego, este libro ha producido ya 28 ediciones y se suele citar como el NA28. Es usado normalmente como base para las traducciones del Nuevo Testamento y como estándar para la investigación académica sobre el Nuevo Testamento en un contexto totalmente cristiano. Mira, ahí tengo el griego. Vamos a hacer un close-up y vamos a ver el griego de este pasaje. Voy a tratar de leer griego porque no soy muy docto en griego, pero ahí lo tengo. Oti onomos dia mouseos edote caris kai aletela dia iosou Cristo geneto. Mire, en la parte de abajo tengo una traducción textual sin tener una forma correcta, o sea, sin tener exactamente poniendo las palabras que son directamente del griego. Mira lo que dice. Pues la ley, a través de Moisés, fue dada la gracia y la verdad a través de Jesús, Cristo, vino.
Cuando vemos este verso del capítulo 1 de Juan 17, en el original griego no aparece la palabra pero. Pero entonces, ¿por qué aparece esa palabra pero en la traducción? Porque la palabra pero o la preposición pero, cuando está ahí, da una idea que la Moisés y la gracia está en contra de la ley. ¿Por qué el traductor puso y agregó esta preposición en el texto? ¿Tuvo él una mala intención? No, no tuvo una mala intención. Pero debemos recordar que los traductores siempre harán su trabajo basados en el trasfondo teológico que ellos tienen. Muy interesante que en muchas traducciones se añaden preposiciones y unas adiciones menores con el propósito de traer claridad en el texto que se traduce. Permítame darles un ejemplo. En el original griego no aparece la palabra pero. Ahora, cuando hay una traducción, y le voy a dar un ejemplo en inglés de la versión del Rey Jacobo o el King James Version, y hay algo que quiero mostrarle con particularidad a ustedes. El Juan 1:17 que acabamos de leer, está en inglés. La palabra que en inglés que es but, que es pero, está en una forma muy interesante. La versión en inglés de la nueva versión del Rey Jacobo, utiliza la palabra en cursivo. Miren, el but está inclinada, está en cursiva, dentro de la erudición se le llama bastardilla. Y esto quiere decir que esa preposición fue añadida y la dan para poder traer claridad al texto. Sin embargo, esa preposición no forma parte del texto de los manuscritos del griego original. En este caso de la palabra pero, no aparece en el griego, pero tampoco ayuda. Muy interesante, la Biblia de las Américas, que es una versión de corte literal, apegándose más al texto. Mira lo que aparece. Vamos a leerlo en la versión. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, en la Biblia de las Américas, haciendo una traducción más literal, omitió, no puso el pero, y ahora usted ve este verso bíblico y la ley y Moisés no está en contraposición de la gracia. Queridos hermanos, la ley demanda gracia. Permítame decirles que la disciplina de la traducción es un trabajo muy complejo y que se necesita mucha erudición para dar sentido al texto sagrado sin perder el sentido original. Pero siempre nos daremos cuenta que las versiones bíblicas conllevarán el trasfondo del que los traduce. Una de las virtudes de la versión de la King James o el Rey Jacobo es que cuando hay una adición, lo hacen en cursiva. Así que no existe el original en griego la palabra pero. Y esto hace una gran distinción en el entendimiento del texto bíblico. Hermanos, la Torá y la gracia no están en contraposición. La Torá fue dada por Moisés y la gracia culminó en Yeshua. El error está en que se ha enseñado que antes de Cristo la gente se salvaba por la ley. Pero al venir Cristo, se salva por la gracia. Pero eso es un error. La ley y la gracia son las dos caras de una misma moneda. La ley exige justicia y la gracia otorga justicia. Quiero repetir eso de nuevo. La ley exige justicia. La gracia otorga justicia. Más bien deberíamos pensar, queridos hermanos,
La gracia versus el legalismo. Eso sería lo correcto. Dentro de las organizaciones cristianas a menudo se ha enseñado que antes que viniera Jesús, las personas obtenían la vida eterna por guardar la Torá. Nadie jamás se ha salvado por la ley. Nadie jamás se ha salvado por guardar la Torá. Ni antes ni después, queridos hermanos. Ni antes ni después de que Jesús vino. La salvación siempre ha sido por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La idea de la ley versus la gracia es una manera equivocada de pensar. Gracia y ley no son opuestos. De hecho, queridos hermanos, Noé, queridos hermanos, halló gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8 nos va a decir lo siguiente. Génesis 6:8 dirá: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. David halló gracia ante los ojos del Señor en Hechos 7:46. Hechos 7:46 dirá: y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Queridos hermanos, Moshe halló gracia ante el Elohim, nuestro Padre Celestial, en Éxodo 33:17. Éxodo 33:17 nos dice: y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Queridos hermanos, el pueblo de Israel también halló gracia. Allá en Oseas 14:4. Oseas 14:4 nos dirá: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Israel fue rescatado de Egipto, queridos hermanos, por la misericordia del Señor. Y gracias a Dios por la misericordia y su gracia, Dios, al igual que hemos sido tú y yo salvados, hemos sido salvos por la gracia. De hecho, queridos hermanos, la ley no fue dada para ser salvos. La Torá no fue dada para ser salvos, sino para los salvados. ¿Qué dice Josué 1:8 y 9? Creo que tengo el versículo 8 y nos va a decir lo siguiente. Josué 1:8 dirá: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás este concepto de la ley versus la gracia debe ser aclarado un poquito más. Y sería más bien el legalismo versus la gracia. ¿Qué es legalismo? El legalismo es el concepto de obtener la salvación por ser bueno. Las personas que son buenas van al cielo y la gente mala va al infierno. La manera de llegar al cielo es por ser una persona decente. Si usted parece ser una buena persona, puede estar seguro de que irá al cielo cuando muera. Si guardas los mandamientos de la Torá, usted obtendrá la salvación. Eso es legalismo. El legalismo intentó de ganar la salvación por buenas obras. El legalismo no funciona porque nadie fue salvo por ser bueno. ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 y 6:23 nos dirá: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 6:23 dirá: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos pecado, hemos sido condenados, todos hemos sido destinados para estar lejos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, la Torá no está lejos. La Torá nos revela el pecado.
y la gracia da el regalo de la salvación. Sobre todas las cosas, queridos hermanos, la Torá apunta al Mesías. Toda la Torá, desde los patriarcas, la redención de la Pascua, Moisés, el profeta, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios señalan y enseñan acerca de Yeshua. Hay un pasaje que fue malentendido, Romanos 10:4. Vámonos allá con Romanos 10:4 y dirá lo siguiente. Romanos 10:4 dirá, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. El fin, o sea que cuando llegó al Mesías, se acabó la ley y ahora es Cristo. Sin embargo, la palabra fin, que la tengo subrayada ahí, vamos a hacer un close-up. El fin, la palabra fin es la palabra telos. Y la palabra telos es propósito. Ahora vamos a leer entonces, porque el propósito de la ley es el Mesías. Pero pastor, ahí dice fin, pero no como término, sino como propósito. Déjame dar un pasaje que aclara ese asunto. Hay otro pasaje en Santiago 5:11 y lo vamos a leer. Santiago 5:11 nos va a decir lo siguiente. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La misma palabra aquí, fin, es propósito. No puedes traducir, has visto el fin del Señor, o sea, el Señor se acabó. No, has visto el propósito del Señor. Y ahí está la palabra telos, el fin del Señor. Telos Kyrio. Entonces Santiago, muy interesante, esta versión que leímos fue la Reina Valera, la que dice el fin de la ley. Pero la Reina Valera del 2015, una versión más revisada y reciente, mira lo que dice Santiago 5:11 de 2015, dice, y aquí tenemos por bienaventurados los preservaron, han oído, he aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron. Has oído la perseverancia de Job y has visto el propósito final, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor no se acabó, sino el Señor tiene el propósito. Así que Santiago 5:11, Romanos 10:4 dice, porque el propósito de la ley, y está más atrás, el propósito en Romanos 10:4, el propósito de la ley es Cristo. La Torá, la ley, apunta a Yeshua. No se desliga de ella. Finalmente, el apóstol Pablo, Rab Shaul, nos dirá en Romanos 7:12 lo siguiente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el espíritu de Rab Shaul. Y su palabra es útil. El último pasaje será 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando Pablo hablaba de la Sagrada Escritura en 2 de Timoteo 3:16, está hablando de la Torá. La Torá es útil, no está obsoleta, sirve para redarguir, para corregir, para instruir. Y para finalizar, queridos hermanos, voy a terminar con un pasaje del libro de los Salmos. Por eso
Me gozo al recordar el libro de los Salmos, el rey David, el varón conforme al corazón de Dios. Salmo 19, 7 al 14 nos va a decir lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Continúa el versículo 11 y dice: además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como dice el Salmo 119, 54, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya finalizando esta parte de Bedibar Tabán. Siempre hay para estudiar más, pero considero que esto es solamente una abreboca de la profundidad de la Sagrada Escritura. Pueda ser a bien para cada uno de ustedes el poder conocer su palabra y que ella sea lumbrera a tu camino. Desde la ciudad de Tamarack, Florida, me despido de ustedes, queridos hermanos. Los esperamos esta tarde en la clase, en el servicio de cierre de Shabbat en la comunidad mesiánica Yobel, en el Hotel Hampton Inn, a las 5:30 de la tarde. Los esperamos allá y nos gozaremos. Ahí tenemos la dirección, voy a permitirme leerla: Hotel Hampton Inn, 5701 Madison Avenue, en Tamarack, Florida. Los hermanos de Miami, los hermanos de Tamarack, aquí en el área de Fort Lauderdale, y los que vienen de West Palm Beach, los esperamos con mucho cariño. Si quieren alguna información, pueden escribirme a mi WhatsApp al +1 954 599 9467 para alguna pregunta en particular que pueda responder. También les animo a que, si usted es nuevo en el canal, por favor suscríbase a nuestro canal, active la campanita para que reciba los mensajes y suscríbase, porque así, de esta manera, YouTube va a poder recomendar nuestro programa a otras personas. Bueno, me despido de ustedes. Gracias. El Eterno los continúe bendiciendo. Gracias desde la ciudad de Tamarack, Florida. Se pide a usted el pastor Adán Ben Joshua. Saludos, bendiciones, Shabbat Shalom. Y a las 5:30 de la tarde los esperamos. Bendiciones, Shabbat Shalom, Umeborah. Que los
Adonai, Adonai.